Pues mi nombre es María José Pérez y soy profesora de Relaciones Internacionales aquí en la Facultad de Ciencias de la Información. Bueno, ahora es un país que tiene una guerra, según Putin, una operación militar especial contra Ucrania. Por lo tanto, todos los tintes autoritarios que ya existían en Rusia y que estaban ya muy desarrollados se han acelerado todavía más porque lógicamente encuentran justificación en el hecho de que es un país con una operación militar en marcha. Por lo tanto, la capacidad o los mecanismos de coerción contra determinados colectivos y especialmente contra opositores políticos o contra personas de diversa orientación sexual se agudizan todavía mucho más en estos momentos. Bueno, la ciudadanía rusa es muy heterogénea. No podemos decir que exista una única orientación hacia un determinado partido político o que haya un clima generalizado de crítica o de aceptación de Putin. La opinión pública es muy variada y muy diversa y hay una parte de la opinión pública opositora que sobrevive en una situación realmente difícil. Desde que empezó esta llamada operación militar, es decir, desde que empezó la guerra, el control sobre los medios de comunicación ha sido muy drástico. Se han aprobado varias leyes en las que, desde febrero para acá, en las que, por ejemplo, está prohibido utilizar el término guerra. Lo que encontramos es un discurso muy uniforme, muy controlado por el Kremlin. Y luego hay una parte también de la opinión pública que acepta la situación, aunque está en contra de la guerra. Incluso parte de los jóvenes que han salido del país como consecuencia del reclutamiento selectivo. Algunos de ellos han salido porque no quieren participar en la guerra, pero a lo mejor no están en contra de la guerra y a lo mejor tampoco están en contra de Putin. No llega. A nivel internacional llegan pocas de esas informaciones, pocos de esos hechos que se producen dentro de Rusia, pero no son algo ajeno a la dinámica política del país. Quiero decir, son normas que se inscriben tanto en Chechenia como en todo el ámbito ruso, se inscriben dentro de una política de control, de exaltación ultranacionalista de los valores nacionales rusos. No necesariamente. Hay un principio en el derecho internacional que es el principio de no injerencia. Y esto no solo lo hace Rusia. Hay países de la Unión Europea que tienen una política contra los colectivos muy similar, o Polonia, por ejemplo. Pues desde luego exigiendo a las organizaciones internacionales que hagan valer toda una política de derechos humanos básicos que no admiten ningún tipo de discriminación por nada, por ninguna razón relacionada con la raza, la religión, el sexo, la orientación sexual. No se admite ningún tipo de discriminación por según qué cosas y eso está recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Así que hay muchos documentos básicos en los que se recogen ese tipo de respetos, pero no todos los estados lo respetan y bueno, debe demandarse de una forma sistemática el cumplimiento exhaustivo de ese tipo de derechos. Los estados nunca regalan ningún derecho, nunca. Es una conquista nuestra, es una conquista de la sociedad.